Queridas y queridos estudiantes, es un placer darles la bienvenida a esta nuestra primera clase del Diplomado Intensivo en Bibliología de la Escuela Bíblica Evangélica Alemana. Este curso es un curso introductorio y tiene como objetivo proporcionarles una visión general de la importancia de la Biblia, tanto como libro sagrado, así como el libro que ha formado la cultura occidental. Vamos a ver esto a través de diferentes unidades temáticas. Vamos a explorar la estructura de la Biblia, identificar los diferentes libros y su clasificación, analizar cómo la Biblia se formó, cómo se copió, cómo se tradujo y llegó hasta nuestros días. Y también tendremos la oportunidad de familiarizarnos con algunas historias bíblicas y principios de interpretación. Una presentación general de la Biblia muy clásica en libros de doctrina, especialmente del siglo pasado, decía lo siguiente: para mí es muy significativa y también una forma muy poética de presentarlo. Dice: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el juicio de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios y sus pronunciamientos inmutables. Es menester leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicar sus enseñanzas para ser santo. Ella da luz que alumbra, alimento que sustenta y paz que consuela. Es el mapa del viajero, cayado del peregrino, brújula del marinero, espada del soldado y carta magna del cristiano. Abre el camino al cielo y descubre las puertas del infierno. Cristo es su tema supremo, nuestro bien su objeto y la gloria de Dios todo su fin. Debe llenar nuestras mentes, guiar nuestros pasos y gobernar nuestros corazones. Debe ser leída despacio, con frecuencia y con oración. Es una mina de oro, un paraíso de gloria y un manantial de placer. Dada a los hombres en la vida, será registrada en el juicio y recordada por toda la eternidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Ciertamente, lo que dice este bellísimo texto, esta preciosa introducción a la naturaleza y mensaje de la Biblia, es verdadero. Sin embargo, creemos conocer tan bien la Biblia y estamos tan acostumbrados a tenerla en nuestras manos que pocas veces prestamos atención a algunos de sus conceptos fundamentales. Entre el montón de palabras que creemos entender perfectamente, se nos escapan los mensajes profundos, la verdad inmutable y las preciosas perlas de valor que las Sagradas Escrituras contienen para nosotros. Puede ser para algunos un libro emblemático, pero sin mayor relevancia para la vida cotidiana. Para otras personas, un manual de usuario que Dios ha dado al ser humano para que viva de una manera correcta, y todo se trata de poner en práctica algunas fórmulas. Para otros no es más que un conglomerado de mitos, leyendas e inclusive mentiras. Y para otros significa el mensaje vivo de Dios. Y entre todas estas visiones, aún allí permanece la Biblia, muchas veces poseída, manipulada, manejada e inclusive adulterada, pero pocas veces descubierta. Así que nuestro camino en este curso será adquirir unas herramientas básicas para recibir la Biblia, valorar la Biblia, leer la Biblia, interpretar la Biblia, y que este libro eterno inspire nuestras vidas para mejor.
Comenzamos entonces con la primera unidad que nos va a llevar a través de tres conceptos fundamentales para acercarnos a las Escrituras. Son los conceptos de revelación, inspiración e iluminación. Frecuentemente se usan estas palabras casi como sinónimos. Revelación, inspiración, iluminación se toman como significando lo mismo. O sea, hablamos de la Biblia como libro revelado, o de la Biblia como libro inspirado, o de la Biblia como libro que ilumina o iluminado, muchas veces queriendo significar la misma cosa. Sin embargo, no solo por definición etimológica, sino también por uso de la misma escritura, estas palabras no solamente significan cosas diferentes, sino que enseñan conceptos bien claros referidos a la escritura y de la escritura refiriéndose a sí misma y enseñando sus verdades respecto a cómo deben ser ellas transmitidas. Para acercarnos entonces a la Biblia e independientemente de nuestra confesión de fe o falta de ella, debemos tener claros y diferenciar estos tres conceptos. De modo general, dijimos ya, son considerados como sinónimos, pero se trata de conceptos bien específicos, bien claros y que transmiten una verdad diferente cada uno, ¿no? Se trata entonces de las palabras revelación, inspiración e iluminación. Pues bien, ¿a qué llamamos revelación? ¿Qué es la revelación? Muchas veces, especialmente predicadores, predicadoras, también maestros y maestras, van a presentarse con las escrituras y van a decir, aquí la revelación del Señor, ¿verdad? Pero, ¿es la Biblia un conjunto, un libro o un conjunto de libros más específicamente revelados? Nosotros llamamos revelación, el concepto de revelación se refiere a la manifestación de Dios a la humanidad a través de la creación, a través de la escritura y sobre todo en Cristo para comunicar una verdad, un conocimiento imposible de conocer por medio de nuestra propia razón, de nuestra propia intuición o de nuestra propia naturaleza. Entonces, cuando hablamos de revelación, estamos hablando de algo que no podemos conocer de otra manera. ¿Cómo se creó el universo? Nosotros no lo podemos saber, podemos formular hipótesis, podemos hacer experimentos, pero no estuvimos en el origen de todas las cosas. Por lo tanto, tener conocimiento de eso es una revelación. No podemos alcanzarlo por la razón. Por mucho que la humanidad, especialmente en los últimos siglos en Occidente, se ha esforzado por presentar como verdades indiscutibles sus hipótesis acerca del origen del universo, lo cierto es que es tan materia de fe como creer en un relato literal de las Escrituras. Porque no estábamos ahí, no podemos estar ahí y no lo podemos repetir. Por lo tanto, tener un conocimiento claro y certero del origen del universo, por ejemplo, solo es posible mediante revelación. Porque para nuestra capacidad humana, para nuestra capacidad intelectual, intuitiva, inclusive de manera colectiva, es imposible de llegar a un conocimiento de esos. ¿Sí? El carácter de Dios o la, aunque no es correcta del todo la palabra, la existencia de Dios, solo puede ser recibida por medio de revelación.
ya que, bueno, Dios, en las Escrituras, por ejemplo, Dios en ningún momento se teoriza o se especula al respecto de Dios. Toda esa especulación acerca de atributos divinos, características divinas o cómo es Dios en su naturaleza, son en realidad una reflexión filosófica, una especulación, lo podemos llamar teología, pero lo cierto es que es una elucubración de la mente humana. Ah, Mal que les pese a los colegas teólogos, ¿no? Es una elucubración humana tan limitada como otra, porque Dios no es accesible mediante nuestra inteligencia, mediante nuestra intuición, mediante nuestra especulación individual o colectiva. Es imposible. Por lo tanto, para conocer a Dios y conocer algo de Dios, solo puede ser recibido por medio de revelación. Porque es algo que no podemos alcanzar, entonces debe ser revelado. Y las Escrituras, especialmente el Nuevo Testamento, ¿no?, nos dice que Dios, ¿no?, Dios en sí mismo se revela en la persona de Cristo. Y es interesante esto, ¿no? Les pido que lo guarden en su mente y en su corazón para posteriores clases y estudios. Porque a diferencia de otras fes, de otras religiones que se llaman a sí mismas religiones del libro, el cristianismo no lo es. El cristianismo es la religión de una persona. Las escrituras nos traen la noticia de esa persona, pero la revelación de Dios es Cristo. Entonces, revelación por sí significa un conocimiento que para nosotros es imposible y es dado de manera directa por Dios que lo conoce. En Deuteronomio 29:29 tenemos vamos a llamarle una especie de definición o por lo menos de declaración de lo que es la revelación. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Dios. A nosotros, los seres humanos, solo nos es accesible lo que nos fue revelado. Ahora bien, si la Biblia no es un conjunto de libros revelados, como otros libros religiosos pretenden, entonces, ¿qué es la Biblia? O sea, la Biblia no es que Dios estaba, la propia Biblia lo dice, no es que Dios estaba un día pensando, escribió un libro en el cielo y lo arrojó desde las nubes a la cabeza de alguien y desde allí surgió la Biblia. Aunque popularmente muchos tal vez no lo dicen de la boca para afuera, pero creen en algo así, ¿no? De que la Biblia cayó lista desde el cielo. Bueno, la Biblia misma niega esto. Tenemos relatos de la historia, de gente que fue a batallas, reyes que hacían tal cosa, Jesús alimentando las multitudes, enseñando desde un monte, los apóstoles de Jesús escribiendo cartas, viajando, compartiendo con las comunidades. Para esto no se necesita ninguna revelación, son cosas que vemos con nuestros ojos, que contamos con nuestra voz, que se transmiten de generación en generación, que se han predicado en las comunidades cristianas desde los inicios de las mismas. Por lo tanto, para esto no se necesita revelación. Pero las escrituras reclaman para sí mismas, y nosotros las reconocemos como palabras inspiradas. Y este es el concepto central de las Escrituras. La inspiración, vamos a escuchar bien esta definición, la inspiración es la influencia del Espíritu Santo sobre los escritores bíblicos para comunicar de manera perfecta la verdad revelada. Por inspiración entendemos esa acción especial, esa acción particular
del Espíritu Santo por la que el mismo Dios guió a los escritores de la Biblia. Esta guía influyó en los pensamientos y en la elección de las palabras que los escritores hicieron, aunque también permitió que se manifestara su trasfondo histórico, personal, social, sus propias habilidades y su personalidad particular. Cuando los autores bíblicos escribían su mensaje, Dios, Espíritu Santo, dirigía ese proceso, llevándolos a registrar los hechos, las palabras, las historias, incluso en la Biblia hay fábulas, hay poesías, hay novelas, pero ajeno a cada género literario, era el Espíritu Santo el que estaba guiando a cada escritor, a cada autor bíblico en sus pensamientos, en las palabras a escoger, no de modo mecánico, sino de modo a transmitir la verdad que debía permanecer para guía, alimento, salvación y aliento del pueblo de Dios. Entonces, inspiración no es revelación. La inspiración pudo, y de hecho así es, guiar a registrar verdades reveladas. Pero la inspiración por sí no es revelación. La inspiración es la acción del Espíritu Santo para registrar tal o cual hecho, tal o cual palabra, tal o cual modo, dejar de lado otros o incluir otros, para que la verdad que Dios quería transmitir se encuentre en las Escrituras. ¿Sí? Y de hecho, no todo lo que está en la Biblia fue revelado, pero sí todo lo que está en las Escrituras fue inspirado. Como nos dice el apóstol Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, pero antes que nada deben entender esto: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, lo que está en las Escrituras no es porque a alguien se le ocurrió. Ahora voy a escribir esto. Porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, ninguna de las historias, profecías, poesías, canciones, fábulas que encontramos en las Escrituras, ninguna de esas está allí porque a alguien se le ocurrió decir, así lo voy a hacer, sino porque el Espíritu Santo guió a las personas que registraron estas historias, estas leyes, estas fábulas, estas canciones, a que registraran exactamente eso, para nuestro beneficio. Y este es el concepto central de las Sagradas Escrituras, la inspiración. ¿Sí? Repito, no todo lo que está en la Biblia fue revelado, pero sí todo fue inspirado. Y un tercer concepto que nos toca más personalmente, porque la revelación pertenece exclusivamente a Dios. La inspiración pertenece o perteneció, porque consideramos que el canon está cerrado, pero pertenece o perteneció a, como dice el apóstol Pedro, a los santos hombres de Dios que el Espíritu Santo guió. Entonces, bueno, Dios no me revela nada. Oh, pobrecito de mí. Es pobrecito de ti también. Dios no me ha inspirado para escribir nada, para transmitir nada, ¿no? Entonces, ay, pobrecito de mí, ¿cómo me toca a mí? La verdad eh, ¿cómo podríamos decir? El encanto de las Escrituras, ¿cómo me toca a mí? ¿Cómo yo accedo a esa verdad? ¿Cómo yo accedo a esa inspiración? ¿Cómo yo accedo a la motivación que traen las Escrituras? Pues bien, hay una tercera acción que es la iluminación.
La iluminación es también una acción, una actividad del Espíritu Santo para ayudar a las personas que leen, para ayudarte a ti, para ayudarte a mí, a entender el mensaje bíblico, a entender lo que las Escrituras dicen, para entender lo que las Escrituras transmiten como palabra de Dios. Leer todos podemos. Tomo una Biblia, ¿no? Puedo ser la persona más piadosa del mundo o el más absoluto impío. Puedo ser cristiano o puedo ser agnóstico. Puedo ser de una mente tremendamente crítica y analítica o puedo recibir las palabras así como están de una manera literal. Todos podemos leer, basta interpretar las letras. Ahora bien, ¿por qué algunas personas tienen tal entendimiento y otras tienen tal otro entendimiento? ¿Por qué de las escrituras se derivan ciertas verdades y otras personas no entienden lo mismo? ¿Por qué, y sobre todo esto último, por qué hay personas que creen en el mensaje salvador de las escrituras y por ello son salvas, y otras personas leen el mismo mensaje, escuchan el mismo mensaje, reciben el mismo mensaje y no creen en nada? Pues bien, es por la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es la acción directa de Dios, Espíritu Santo, para ayudar, para guiar y para confirmar a los lectores y lectoras a entender, recibir, creer y vivir el mensaje de las Escrituras. La iluminación implica cómo el Espíritu de Dios nos ayuda a entender la verdad del mismo Dios. Jesús lo explica en Juan 16, 13 y 14. Nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí tenemos tres verdades fundamentales. Hay y hubo, y seguramente habrá, personas que sostienen que el Espíritu Santo trae revelaciones nuevas. Primero, que trae revelaciones, lo cual vimos que, según la Biblia, no es necesario. Las cosas reveladas, las que necesitábamos saber como reveladas, que son la creación del universo, el poder de Dios y el mensaje salvador de Dios en Cristo, ya está. No necesitamos más revelaciones. ¿Sí? La Biblia misma habla de la revelación del misterio de Dios. Todo el misterio de Dios, su revelación es la persona de Cristo. Y la revelación del misterio de Cristo es su iglesia, su cuerpo vivo. No necesitamos más revelación. Eso es clarísimo en las Escrituras. Pero esta es la primera cuestión con respecto a la iluminación del Espíritu Santo. ¿Sí? Jesús lo dice claramente, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad porque no hablará de su propia cuenta. Por lo tanto, no hay, eh, espero no producir confusión, pero no hay en sentido pleno una revelación propia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma estas tres cosas que deben sí o sí ser reveladas, que son la creación del universo o el poder de Dios, y a Cristo, y esto ilumina y trae a entendimiento, aceptación y fe. Eso es todo lo produce el Espíritu Santo. ¿Sí? Estas cosas, el Espíritu Santo las toma, dice, Él
hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo las toma y nos de cierta manera, nos las hace apropiar a nosotros. Eso es la iluminación. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay dos partes de la revelación, son la naturaleza del universo y el poder de Dios, que son accesibles, digamos, en cierta forma, aunque no están así, de manera natural. Porque por medio de lo creado podemos saber que hay un Dios y que ese Dios es poderoso. Pero no pasa de allí el conocimiento natural. El conocimiento salvador, que no es conocimiento, es fe, solo puede venir por esa iluminación del Espíritu Santo que vivifica la palabra inspirada. Entonces, no hay fe salvadora sin noticia de Cristo. Y no hay noticia de Cristo ajena a las Escrituras. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Toma este anuncio de Cristo y lo ilumina, le da luz, le da vida para que sea palabra viva para y en nosotros. Esa es la obra de iluminación. Entonces, para una correcta lectura, para un correcto abordaje e interpretación de las Escrituras, tenemos que distinguir claramente entre la revelación y la inspiración. La revelación es la evidencia escrita de que Dios se ha comunicado con el ser humano. Y la inspiración es el poder de Dios que capacitó a los escritores bíblicos para escribir con exactitud la verdad revelada. La iluminación, por su parte, es la operación del Espíritu Santo que nos posibilita a nosotros, a ti y a mí, recibir y entender aquello que Dios comunicó a la humanidad. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta allí.